Vamos a continuar entonces con el tema de farmacología cardiocirculatoria. Entonces, para fines de este tema se ha seleccionado la parte de farmacología relacionada con insuficiencia cardíaca y con síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva para recordar lo que sucede con lo que es la respuesta a los agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de un receptor beta-1 adrenérgico, en este caso en el corazón, ¿sí? Sabemos que el agonista beta-adrenérgico, ¿no?, activa una cascada intracelular que incluye pues a una proteína G, que incluye a una enzima que conocemos como enilato ciclasa y la formación del segundo mensajero AMP cíclico. Y que este AMP cíclico activa una proteína quinasa A, que es la encargada de modular la apertura de los canales de calcio, y esto en el músculo cardíaco o en el sistema de conducción va a promover la entrada de este ion. La entrada de calcio entonces va a generar un aumento en la excitabilidad de la membrana, puede facilitar la apertura de canales de sodio, acelerar la velocidad de despolarización y hacer que la frecuencia cardíaca se haga más rápida. Por supuesto que el ingreso de calcio también puede promover la salida del retículo sarcoplásmico, aumentando las cantidades de calcio citosólico en el músculo, y este aumento del calcio citosólico es el que determina, como recordamos, la contracción, ¿no? Interactuando con la troponina C, la va a desplazar para permitir la interacción actina-miocina, ¿no?, y promover el proceso de contracción. Interesante también para nosotros recordar que el proceso de contracción estimulado de modo beta-1 adrenérgico no solamente debe ser rápido y debe ser intenso, sino también debe haber una relajación que también se produzca rápidamente. Y esa necesidad de producir una relajación rápida es mediado por el mismo AMP cíclico que facilitó el proceso de contracción. Este AMP cíclico, aparte de mediar estas respuestas que favorecen el incremento de calcio y una contracción rápida y potente, también favorece la actividad del fosfolambán y también activa a la troponina I. La troponina I, al contrario de la troponina C, va a cubrir a la actina y va a dificultar el proceso de contracción, y el fosfolambán nos va a ayudar a secuestrar el calcio que se ha liberado a nivel citosólico para incorporarlo al retículo sarcoplásmico. Entonces ahí está un poco enfatizada la respuesta al fosfolambán, cada receptor beta-adrenérgico, la proteína GS, anilato ciclasa, AMP cíclico, proteína quinasa A, y podemos ver que la quinasa justamente produce una fosforilación del fosfolambán. El fosfolambán es un inhibidor de la calcio-tepeasa. Al ser fosforilado, entonces se separa de la bomba correspondiente. La bomba puede actuar y guardar calcio en el retículo sarcoplásmico, de manera que esto correspondería a lo que sucede con la relajación rápida al estimular el receptor beta adrenérgico. Otro aspecto que valdría la pena también considerar es el que tiene que ver con los subtipos de receptores beta-adrenérgicos. A nivel de la célula de músculo cardíaco hay diferentes subtipos de receptores. El principal, ciertamente el que ocupa o es el 60% de los receptores, es el beta-1, ¿no? Y el acoplamiento a proteína GS y la activación de enilato ciclasa incrementa la contractilidad y puede aumentar el desarrollo de la masa muscular cardíaca, y un estímulo continuo, por supuesto, puede favorecer la insuficiencia cardíaca. La idea es que en estado de enfermedad, cuando hay una descarga neuroendocrina, ¿no?, persistente, entonces una activación continua del receptor beta-1 sin episodios de reposo puede llevarnos a una remodelación cardíaca y a una insuficiencia cardíaca. En condiciones normales hay momentos de activación del receptor beta-1 y momentos de predominio parasimpático, entonces siempre hay momentos de reposo y de activación. Son las estimulaciones continuas del receptor beta-1 las que pueden llevar a la remodelación y a la insuficiencia cardíaca. Decíamos que este es el 60%, también hay otros receptores, ¿no?, como el beta-2, el beta-3, que también pueden ser estimulados por la noradrenalina
y no solo activar la niatociclasa, sino modular algunas respuestas como la proteína quinasa activadora de mitosis. Y esto va a conducir pues a una alteración en la actividad de genes embriogénicos a nivel del corazón, o puede también generar un aumento de factores de crecimiento o producir colágeno u otras proteínas de depósito que alteran la matriz del corazón y que producen el deterioro del mismo y llevan también a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces hay su tipo de receptores que inclusive aumentan la expresión de óxido nítrico sintasa, ¿no? Y que pueden estar participando también en el funcionamiento cardíaco. Esta diapositiva para recordar la importancia del receptor AT1, ¿no? Sabemos que hay AT1 y AT2, pero AT1 importante porque no solamente regula los fenómenos de aumento de calcio citosólico que se condicen con la vasoconstricción, el aumento de la síntesis de aldosterona en la corteza, un aumento de la neurotransmisión en el sistema nervioso central por aumento del calcio, facilidad en la despolarización, y algunos efectos renales, ¿no? Por ejemplo, activación de la sodio-potasio ATPasa, lo cual facilita la reabsorción de sodio a nivel tubular, y algunos otros efectos cardíacos estimulantes por el mismo mecanismo, sino que también la activación del receptor AT1 por algunos transcriptores, como estos reguladores de transcripción y transducción, pueden activar protooncogenes, y la activación de los protooncogenes pueden incrementar la formación de factores de crecimiento y la síntesis de algunas proteínas, como hemos dicho. Esto a nivel de músculo liso o a nivel de músculo cardíaco favorece el crecimiento celular, pero también favorece la remodelación, ¿no? El deterioro en las características contráctiles tanto del músculo liso como el músculo cardíaco. El receptor de angiotensina 1 para la angiotensina 2 con los efectos que hemos mencionado, ¿no? La secreción de aldosterona, la reabsorción de sodio, sobre todo a nivel proximal, el incremento un poco de la sensación de apetito o el deseo de consumir sal, lo cual aumenta la bulimia, las respuestas a nivel del sistema nervioso periférico con un aumento de la liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que repercuten en una mayor vasoconstricción. El mismo AT1 produce vasoconstricción directa, aumenta la resistencia periférica, y los efectos de contractilidad y remodelado que pueden darse tanto en las arterias como en el corazón, ¿no? Efectos dependientes del receptor AT1. Para la falla cardíaca, entonces, nosotros tenemos que considerar que hay dos sistemas alternativos, ¿no? Hay uno de que trata de modificar la perfusión renal, que deteriora la perfusión renal, ¿no? Hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona como consecuencia de ese deterioro de la perfusión renal, de esa baja en la perfusión renal, y aumenta la reabsorción de sodio, pero en respuesta también el nivel de distensión de la aurícula, fundamentalmente derecha, ¿no? Libera el péptido natriurético y trata de inhibir la reabsorción de sodio, de modo que en la falla cardíaca hay una tendencia, o la falla miocárdica, hay una tendencia a la activación de estos dos sistemas contrapuestos. En la medida en que gane la reabsorción de sodio, o sea, predomine el sistema renina, angiotensina, aldosterona y vaya perdiendo eficacia en los factores natriuréticos dependientes del péptido, entonces se va a ir descompensando la insuficiencia cardíaca, se va a ir deteriorando cada vez más la perfusión renal, y eso se va a expresar en un cociente de retención de sodio alto, ¿no? En la eliminación urinaria de sodio sobre potasio, ¿no? Es menor de 1, hay una tendencia entonces a la retención de sodio. En infarto de miocardio hay una tendencia a la remodelación, ¿no? Luego de producir el infarto, entonces acá podemos ver que la zona de muerte es compensada por una dilatación de la cavidad, ¿no? Un remodelamiento global de la cavidad con cambios en la estructura de los miocitos. Y en la insuficiencia cardíaca también recordamos que puede asumir dos tipos de insuficiencia, ¿no? Una diastólica, donde hay una hipertrofia concéntrica, donde hay un aumento en el grosor de la pared del miocardio sin una variación importante en el volumen que se moviliza, y una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Con
una poscarga generalmente reducida. Acá hay hipertensión como factor importante, aquí hay una lesión del miocardio más bien como factor de base, lo cual sería, estaríamos hablando de un antecedente de un infarto de miocardio, algo parecido a lo que sucede acá, ¿no? O una sobrecarga de volumen por una valvulopatía, por ejemplo. Entonces estos son los tipos de insuficiencia que habitualmente aceptamos, ¿no? La diastólica con una poscarga elevada, y la diastólica, que tiene que ver con problemas en el manejo de los volúmenes, con valvulopatías, ¿no? O con daños en el mismo miocardio, ¿no? Toda la insuficiencia cardíaca diastólica como la sistólica. Y en respuesta entonces a estímulos de crecimiento, la fibra de músculo cardíaco puede generar diferentes respuestas. Cuando el estímulo es fisiológico, como en la actividad física, como en los atletas, el músculo cardíaco aumenta su tamaño, la fibra de músculo aumenta su tamaño de manera proporcional. Cuando hay una poscarga aumentada, entonces tiende a haber una hipertrofia concéntrica, ¿no? Y la fibra tiende a volverse más pequeña pero más gruesa. Y cuando hay un problema de manejo de volumen, ¿no? Cuando hay una distensión de la cavidad, una dilatación de las cavidades, como en los problemas valvulares, hay una hipertrofia excéntrica y hay un alargamiento de la fibra, ¿no? La fibra se vuelve mucho más larga, pero más delgada. Entonces esos son algunos de los cambios que se producen. Las diferencias entre falla cardíaca diastólica y sistólica, como podemos ver, en la diastólica es frecuente en los ancianos, más frecuente en las mujeres, ¿no? La fracción de eyección ventricular tiende a mantenerse, ¿no? Y normalmente la cavidad no está muy aumentada de tamaño, lo que pasa es que se engruesa la pared, mientras que en la sistólica, en todas las edades, ¿no? Aunque más frecuente en pacientes adultos mayores, poco más frecuente en hombres, acá sí la fracción de eyección ventricular está reducida y hay una dilatación habitual de el corazón izquierdo, ¿no? De la cavidad izquierda, ¿no? Las condiciones que acompañan generalmente a estas insuficiencias están en la parte inferior. Claramente podemos ver que la hipertensión y la diabetes, ¿no? Que aumentan las resistencias, que aumentan la poscarga, tienen que ver con una falla diastólica, mientras que un infarto de miocardio previo es un factor importante, muy relacionado con la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, ¿no? Estos son los factores de riesgo más importantes. Las variaciones en las presiones y los volúmenes, vamos a avanzar un poco de la comparación también va a quedar ahí para poder avanzar un poco más con los medicamentos. Entonces aquí está el remodelamiento cardíaco, el daño del miocito produce el remodelamiento cardíaco, puede condicionar respuestas de apoptosis o pueden modificar también la respuesta neurohumoral. Sabemos que hay un aumento de la expresión de adrenalina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? De la misma vasopresina. Todo eso puede dañar más a los miocitos y acentuar el remodelamiento cardíaco, y a la larga pues deteriora el funcionamiento eléctrico, la respuesta ventilatoria, vascular, y se produce el síndrome de insuficiencia cardíaca. A nivel arterial coronario, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un nitrovasodilatador importante, ¿no? Un vasodilatador importante que sería el óxido nítrico, ¿no? Nosotros sabemos que los estímulos, por ejemplo, que genera la acetilcolina sobre el endotelio, activan la guanilato ciclasa, ¿no? Es uno de los factores importantes, aumentan la formación del óxido nítrico, y la formación de óxido nítrico a nivel del endotelio, a nivel del músculo liso, es el encargado, pues, óxido nítrico, de generar GMP cíclico, y el GMP cíclico es el encargado de activar una miosina fosfatasa que desfosforila la miosina y favorece la relajación. Entonces, una serie de estímulos como la misma histamina, como el ATP, la acetilcolina en particular, actuando a nivel del endotelio, favorecen la generación de óxido nítrico, que puede también provenir de fármacos como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide, y este óxido nítrico que pasa a nivel del músculo liso es el encargado de producir GMP cíclico, activar una miosina fosfatasa y promover la relajación de las arterias coronarias, ¿no? Mejorando la perfusión. Otra forma de entender la vasodilatación es aquella que tiene lugar en respuesta a las concentraciones de oxígeno. Nosotros sabemos que cuando hay una hipoxemia
en el tejido, en este caso en el músculo, las bajas concentraciones de oxígeno reducen los niveles de ATP, aumentan los hidrogeniones y aumentan los niveles de lactato, el metabolismo anaerobio. Entonces, cuando una arteriola, ¿no? una rama de una arteria está bajo condiciones de hipoxemia, hay baja en ATP, aumento de hidrogenión y lactato, esto lo que va a hacer es aperturar un canal de potasio. Al aperturar el canal de potasio, este va a salir. Es un canal de potasio, se dice sensible a ATP. Al salir el potasio, entonces el interior se carga negativamente, hay una hiperpolarización y entonces la consecuencia es una vasodilatación. Ya no entra calcio y se produce una vasodilatación, una relajación. Esto es una regulación por el oxígeno, una regulación dependiente de oxígeno de la vasodilatación de las arterias, ¿no? Entonces las condiciones de hipoxemia, por las características que estamos viendo acá, abren canales de potasio, ¿no? Producen hiperpolarización, reducen la entrada de calcio y eso favorece la relajación. Esto tiene que ver con aterosclerosis, no lo vamos a detallar mucho y vamos a ver más bien lo que corresponde a los medicamentos, ¿ya? Para poder avanzar un poquito. Entonces acá tenemos los grupos de medicamentos principales que son utilizados a nivel de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que tienen que ver con diferentes órganos. En el caso de los beta bloqueadores, por ejemplo, son un grupo de medicamentos, ¿no? Que sabemos, el propranolol el primero, pero hay atenolol, ¿no? Hay metoprolol, ¿no? Hay pindolol, hay nuevos medicamentos. La idea es el carvedilol, que los beta bloqueadores lo que van a conseguir es reducir la actividad adrenérgica sobre receptores beta 1 en el corazón, lo cual nos va a conducir a nosotros a una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Y del esfuerzo del corazón. Y eso tiene doble consecuencia. Por un lado, va a reducir la presión arterial sistólica, por otro lado, va a reducir el consumo de oxígeno por el corazón. Y al reducir el consumo de oxígeno por el corazón, entonces vamos a encontrarnos que también pueden ser beneficiosos en los casos de problemas coronarios, ¿no? Entonces tienen doble utilidad por ahí los beta bloqueadores. En cuanto a los sinotrópicos, la digoxina es uno de los más conocidos, ¿no? Es uno que todavía, a pesar de su antigüedad, se sigue usando, y lo que vamos a conseguir entonces es aumentar las concentraciones de calcio citosólico para favorecer una contracción más enérgica. Por supuesto, hay otros inotrópicos como la dobutamina, que son agonistas beta 1, sin embargo, al aumentar el consumo de oxígeno pueden no siempre ser tan convenientes. Entonces, los sinotrópicos pueden mejorar el funcionamiento cardíaco. Otros medicamentos que tienen actividad sobre el problema de insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? Estos IECA sabemos que van a reducir la poscarga, de esa manera pues van a aliviar al corazón del esfuerzo que tiene que hacer para vencer esta resistencia. También tienen efectos sobre la remodelación del músculo cardíaco. Vimos en una diapositiva anterior que la activación del receptor AT1 por la angiotensina 2 va a activar algunos genes, y estos genes formaban colágeno y formaban algunos factores de crecimiento, de tal manera que los IECA tienen esa ventaja, ¿no? Van a reducir el remodelamiento cardíaco, aparte de que van a modificar la poscarga. Por supuesto, también van a bloquear algunos receptores en el mismo corazón que pueden ser activados por la angiotensina 2 y que pueden tener que ver con la contractilidad. Esa es otra característica. Pueden reducir un poco la reabsorción de sodio a nivel tubular proximal, los IECA, ¿no? Y también pueden bloquear pues la secreción de renina-angiotensina-aldosterona, porque esta renina-angiotensina-aldosterona entonces va a tener cierta regulación o interacción de regulación con el sistema nervioso simpático. Entonces los IECA tienen múltiples aplicaciones a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel vascular, ¿no? Existen, por supuesto, aparte de los IECA, los ARA2, que son los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Son medicamentos que actúan de manera similar a los IECA, lo sabemos. Sin embargo, la ventaja que tienen es que no modifican las concentraciones de angiotensina, solo bloquean el receptor AT1, ¿no? Estos otros medicamentos que tienen acciones similares a los IECA.
Los antagonistas de la aldosterona, estaríamos hablando de la espironolactona, que ya serían en este caso diuréticos, estamos hablando básicamente de diuréticos, y que van a reducir la retención de sodio y agua que normalmente promueve la aldosterona. Entonces estos antagonistas de la aldosterona van a reducirnos pues la bulimia y de esa manera también van a aliviar un poco la insuficiencia cardíaca. Hay un análogo del péptido natriurético auricular que se llama nesiritide, ¿no? Este medicamento está disponible, ¿no? Sin embargo, es un poco costoso y algunos estudios han revelado de que puede ser eficaz también para reducir la retención de sodio y agua. Finalmente, los medicamentos que hemos estado mencionando, los YECA, los ARA2, los antagonistas receptor de angiotensina 2, también tienen efectos directos pues en las arterias periféricas, no solo dilatándolas, ¿no? Y reduciendo entonces la resistencia periférica, sino también reduciendo el remodelamiento, reduciendo el endurecimiento de la arteria, que también es un factor, digamos, de resistencia para el movimiento de sangre a partir del corazón. Hay vasodilatadores directos, ¿no? Como la hidralazina. Hay algunos bloqueadores de alfa que no usamos mucho en la actualidad, en realidad existían antes más bien se usaba más prazosina, en fin, algunos bloqueadores alfa que en la actualidad no se están utilizando mucho, ¿no? Y el nesiritide, que ya lo hemos mencionado. Entonces esta diapositiva trata de mostrar algunos de los medicamentos involucrados en la insuficiencia cardíaca. La clasificación de la Asociación de Nueva York del Corazón de los grados funcionales de la insuficiencia, que nosotros conocemos, ¿no? Desde la clase 1, en donde prácticamente el paciente está asintomático, ¿no? Y no tiene mayores limitaciones a la actividad física, hasta la clase 4, donde hay dificultad respiratoria, inclusive en reposo, síntomas de insuficiencia cardíaca como la ortopnea, en fin, que se presentan en reposo, ¿no? Y esta escala de manejo de la insuficiencia cardíaca, que como sabemos considera desde el estadio A, donde el paciente es asintomático y no tiene daño estructural, donde hay que tratar de manejar los factores de riesgo. En este caso estamos hablando de si es hipertenso, pues controlar la hipertensión; si es diabético, mantenerla controlado; si tiene una hipercolesterolemia, igual, ¿no? Sabemos que este es el primer paso, que más bien sería una prevención del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Es un paciente de riesgo, pero que no tiene cambios ni sintomatología. En un estadio B sí sabemos que ya hay modificaciones estructurales en el corazón, sin embargo no hay síntomas importantes. Quizá un ecocardiograma podría determinar que el volumen de eyección está empezándose a deteriorar, pero el paciente todavía no tiene sintomatología. Entonces los YECA o los llamados ARA2, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, son fármacos que deben usarse en todos los pacientes, ¿no? Para modificar pues el riesgo de remodelación que estaría presentando ya este paciente, y en algunos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, pueden considerarse beta bloqueadores, ¿no? Después, en un estadio C, nosotros ya consideramos un paciente que tiene enfermedad estructural, daño estructural, y que además tiene sintomatología. Entonces ahí es donde están la mayoría de los fármacos que se usan en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos a los YECA, que deben usar todos los pacientes, la restricción de sodio, el consumo de diuréticos, ¿no? Donde la furosemida es uno de los diuréticos más importantes. La digoxina puede ser un medicamento también muy útil como apoyo inotrópico. Y algunos antagonistas de la aldosterona y el nesiritide para tratar de reducir la retención de sodio y agua. Finalmente, en estadio D, donde ya la respuesta a los medicamentos es mala, entonces los inotrópicos quedan casi como únicos medicamentos, y el resto ya es pensar en terapia de soporte o trasplante cardíaco. Lo mismo que lo anterior, los mismos detalles, más o menos los 4 estadios, ¿no? Las características que tienen los pacientes y las formas de manejarlos. Entonces vamos a ir precisando algunas características de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, uno de los más utilizados, y hemos visto que los YECA son de los más sugeridos y los más útiles en el problema, el enalapril.
Como sabemos, no solamente inhibe la enzima convertidora, sino también inhibe la cininasa de tipo 2. Esta cininasa de tipo 2 es la que metaboliza la bradicinina. Entonces, el IECA produce una vasodilatación bloqueando la angiotensina 2, pero también aumentando los niveles de bradicinina, que es un vasodilatador. En cuanto a aspectos importantes de su farmacocinética, la administración endovenosa, que puede iniciar su efecto en 15 minutos. Por supuesto hay administración oral también, pero cuando queremos un efecto rápido, podemos usar enalapril por vía endovenosa, ¿no? Y eso, ¿no?, que viene con presentaciones de 1,25 miligramos, eso puede conseguir una respuesta rápida en 15 minutos. La duración de la acción es larga y eso hay que considerarlo, ¿no? Puede tener una duración desde 6 hasta 24 horas, entonces puede bastar con una sola dosis al día o una dosis cada 12 horas, ¿no? El enalapril es un profármaco. En nuestro organismo se convierte en enalaprilat, que es la forma activa y es la que produce las respuestas. Comparativamente con otros fármacos que pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca, es superior a la hidralazina o al dinitrato isosorbide, porque estos medicamentos básicamente son vasodilatadores, pero este medicamento además previene la remodelación cardíaca y reduce la mortalidad del paciente que desarrolla una insuficiencia cardíaca después de un infarto. Entonces es un medicamento más completo y tiene también la misma eficacia, la misma capacidad de reducir la mortalidad que los beta bloqueadores. Por ahí enalapril o IECAs y beta bloqueadores se consideran equivalentes en su capacidad de reducir la mortalidad de los pacientes. En cuanto a la seguridad de este fármaco, entonces es muy conocida la producción de tos, ¿no? Los pacientes que toman IECA tienen tos. Eso se debe al aumento de la bradicinina. Y si la tos se convierte en un problema molesto, pues habrá que administrar un ARA2, ¿no?, un antagonista receptor de angiotensina 2, que ese ya no tiene prácticamente el problema de la tos. Otro efecto adverso, sobre todo cuando las dosis son administradas, ¿no?, de manera no controlada, digamos, dosis altas o muy continuas, es la hipotensión, y una reacción adversa en algunos pacientes por hipersensibilidad, que es el angioedema, ¿no? Algunos pacientes tienen cierto nivel de alergia al enalapril y pueden desarrollar un angioedema que obstruye las vías respiratorias altas. Como se opone a la acción de la aldosterona, reduce los niveles de aldosterona, todos los IECA, como sabemos, producen hiperpotasemia. Entonces es una característica muy conocida de los IECA y que no debemos olvidar, ¿no?, el riesgo de hiperpotasemia. Cuando se usa para el manejo de la presión arterial, se combina generalmente con hidroclorotiazida. Entonces, de esa manera, el enalapril combinado con hidroclorotiazida potencia su efecto y mejora el control de una presión arterial que no responde solamente al enalapril. No hay que combinarlo con AINES porque los AINES reducen las prostaglandinas renales y entonces disminuyen un poco la eficacia hipotensora del enalapril, ¿no? Y el metamizol, pues uno de los AINES que se usa con más frecuencia, hay que tratar de evitar esa combinación. No debe indicarse en la insuficiencia renal severa, estamos hablando de un aclaramiento de creatinina menor de 30, ¿no?, menor de 30, una filtración glomerular menor de 30 mililitros, ¿no?, por minuto. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, en una creatinina menor de 2,5, mayor de 2,5, tampoco deben usarse porque retienen potasio. Y porque además de eso, el enalapril pues reduce la filtración glomerular. Entonces, en la insuficiencia renal severa no debe utilizarse IECA, ¿no?, en menos de 30 de aclaramiento o más de 2,5 de creatinina sérica, ¿no?, por la hiperpotasemia y el riesgo de reducir la filtración glomerular. En la hipovolemia tampoco, hay problemas en las gestantes. El enalapril puede modificar la circulación pulmonar del feto, entonces se considera un medicamento clase C o D en la gestación, no debe administrarse en pacientes gestantes, ¿no? Y las dosis que están ahí en la parte inferior para que sean tenidas en cuenta. Este esquema corresponde al mecanismo de acción de la digoxina, ¿no? Nosotros recordaremos que la digoxina pues es un fármaco inotrópico, ¿no?, que aumenta la fuerza de contracción del corazón. Entonces este fármaco inotrópico basa su efecto en un aumento del sodio a nivel citosólico. Lo que hace la digoxina es bloquear la bomba de sodio-potasio TPasa, aquí estaría la digoxina. Al bloquear a la bomba, entonces el sodio ya no va a ser expulsado. Y al permanecer el sodio a nivel citosólico, se aprovecha el intercambiador
para sacar sodio e introducir calcio. Esa retirada de sodio, esa introducción de calcio, aumenta el calcio necesario para una contracción enérgica. Entonces aquí, de igual manera, ¿no? Esto es en el momento en que estamos en la despolarización, en que se ha producido una entrada importante de sodio a la célula. Y esto es cuando está en reposo el músculo. Luego igual, ¿no? Cuando está en reposo el músculo, cuando está polarizado el músculo cardíaco, al no sacar todo el sodio, al permanecer el sodio alto en el citosol, entonces este sodio acá no va a querer entrar porque hay muchas concentraciones adentro, porque la bomba está bloqueada. Entonces el calcio tampoco va a querer salir. No importa entonces que estemos en despolarización y que recién haya entrado mucho sodio, o que estemos en una fase de polarización, ¿no? Como sea, el bloqueo de la bomba aumenta el sodio citosólico, y ese aumento de sodio citosólico favorece la entrada de calcio, y el aumento de calcio favorece una contracción más potente, más enérgica. Entonces ese es básicamente el mecanismo de acción de la digoxina, ¿no? Que nosotros recordamos. Entonces la digoxina actúa como un inhibidor de la sodio-potasio ATPasa, aumentando el sodio y como consecuencia el calcio citosólico. Tiene además una acción facilitadora vagal, ¿no? Tiene una acción que disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Que facilita los efectos muscarínicos, los efectos inhibidores que produce la acetilcolina. Entonces tiene una acción de bloqueo de la conducción cardíaca, ¿no? En el sistema de conducción cardíaco. El inicio es un poco lento, utilizado por vía oral. No tenemos nosotros digoxina parenteral, normalmente tenemos digoxina por vía oral. Tiene una duración de 6 horas, o sea, tiene una vida media muy larga, ¿no? Una vida media de 36 horas, entonces la duración del efecto es de 6 días, ¿no? Entonces eso es una cuestión importante para el caso de la digoxina, ¿eh? Entonces su duración de acción es prolongada, su vida media es grande y eso hace que la duración del medicamento sea también extensa. Su concentración en estado de equilibrio, ¿no? Se mide en nanogramos, lo cual quiere decir que su margen terapéutico, ¿no? Sus concentraciones con las cuales produce sus efectos, ¿no? Son muy estrechas, tiene un margen terapéutico muy estrecho. En otras palabras, fácilmente puede producir toxicidad. La mayoría de medicamentos se miden en miligramos o en microgramos. La digoxina se mide en nanogramos, ¿no? Es decir que concentraciones muy pequeñitas pueden producir respuestas y variaciones entonces pequeñas en las dosis también pueden producir con más facilidad toxicidad. Equivale un poco a la dobutamina en términos de eficacia, en términos de efecto inotrópico. Sin embargo, la digoxina consume menos oxígeno porque no es un agonista de los receptores beta 1, ¿no? Ahorra un poco el consumo de oxígeno al bloquear a la bomba, mientras que la dobutamina es un inotrópico, pues, que trabaja utilizando el receptor beta 1, ¿no? Y ayuda un poco a reducir la morbilidad en la insuficiencia cardíaca. Es un medicamento que sobre todo está considerado para la fibrilación auricular. Cuando el paciente tiene fibrilación auricular, queremos enlentecer la velocidad de despolarización, entonces se usa digoxina. En un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular está bien indicada la digoxina, ¿no es cierto? Entonces va a reducir la sintomatología del paciente y va a aliviar la fibrilación. En cuanto a la seguridad del medicamento, entonces este medicamento al tener una facilitación vagal puede producir bradicardia, pues puede hacer de que la velocidad de despolarización se enlentezca, ¿no? Se ha encontrado que produce náuseas y vómitos, y como modifica las concentraciones del sodio, aumenta las concentraciones del sodio en el músculo, entonces puede producir algunos latidos anormales llamados extrasístoles, o sea, puede aumentar la excitabilidad del músculo cardíaco. Bloquea la conducción, pero aumenta la excitabilidad del músculo, entonces generando algunas extrasístoles. Esta interacción es muy importante con los diuréticos, ¿no? Nunca deberíamos olvidar esta interacción. Los diuréticos reducen el potasio. Por ejemplo, la furosemida reduce el potasio y entonces la digoxina se une en el mismo sitio que el potasio. En otras palabras, si es que el paciente ha recibido diuréticos, el potasio va a estar bajo. Si el potasio va a estar bajo, la digoxina se va a unir con más facilidad y su efecto puede ser más intenso. Entonces, el uso de diuréticos puede favorecer la hipopotasemia y al haber hipopotasemia,
la toxicidad de la digoxina, se incrementa. No debe usarse con antiarrítmicos porque hemos dicho que bloquea la conducción, y los antiarrítmicos, sobre todo el verapamilo, por ejemplo, hacen lo mismo. Entonces aumenta el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Está contraindicado en la fibrilación ventricular. Está indicado en la auricular, pero está contraindicado en la ventricular, porque puede detener, puede llegar a obstruir totalmente la activación del ventrículo y llevar un paro cardíaco, ¿no? Además de que puede agravar la misma fibrilación. Al aumentar la entrada de sodio al músculo, entonces puede hacer de que se desestabilice un poco más la contracción del músculo ventricular. Está contraindicado en un bloqueo auriculoventricular por los efectos facilitadores vagales y también en un infarto, ¿no? Clase C en el embarazo. Se puede administrar con precaución, y hay dos tipos de dosis, ¿no? Hay dosis de digitalización y hay dosis de mantenimiento. Eso es característico con la digoxina. La dosis de digitalización lo que busca es que en las primeras 24 horas se alcance el estado de equilibrio y no haya que esperar 6 días. Nosotros habíamos visto en la primera parte de la exposición que para alcanzar el estado de equilibrio se necesitan 5 vidas medias. Si la vida media de la digoxina es 36 horas, 36 por 5, pues son prácticamente 6 días para alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, cuando se quiere que el estado de equilibrio se alcance rápido, eso se llama digitalización, hay que administrar dosis un poco más altas al principio, ¿no? 0,75 a 1,25 miligramos por día en un adulto, y en un niño 30 microgramos por kilo por día. Eso se llama dosis de digitalización. A partir del segundo día, esa dosis se reduce a la tercera parte. Y con esa tercera parte el paciente se mantiene ya el resto de los días, ¿ya? Entonces hablamos de dosis de digitalización y dosis de mantenimiento. En cuanto a furosemida, que es otro medicamento importante en la insuficiencia cardíaca, es un bloqueador del cotransporte sodio-potasio 2-cloros, ¿no? A nivel de el asa de Henle. Entonces hace que se pierdan cantidades importantes de estos iones. Un 25% de sodio puede ya no reabsorberse y puede empezar a perderse. Además, la furosemida inhibe a una enzima que se llama la prostaglandina deshidrogenasa. Al inhibir a la prostaglandina deshidrogenasa aumenta las concentraciones de prostaciclina. Esta prostaciclina es un vasodilatador. Entonces lo que va a hacer es aumentar, ¿no?, el fenómeno de dilatación venosa, dilatación de las venas cavas. Esa dilatación de las venas cavas reduce la precarga, reduce el volumen de sangre que llega al corazón. Entonces tiene un efecto también beneficioso por ese lado para la insuficiencia cardíaca. Entonces reduce la volemia al ser un diurético importante y reduce la precarga al reducir la volemia y dilatar a las venas cavas, ¿no? Al dilatar mediante prostaciclina a las venas cavas, mejorando la capacitancia venosa. Importante que por vía endovenosa puede empezar a actuar en 5 minutos. Eso es un aspecto muy importante porque quiere decir de que su acción va a ser rápida, ¿no? El efecto máximo se alcanza a las 2 horas, ¿no? Y puede durar hasta 8 horas ese efecto, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. En eficacia es muy superior como diurético a hidroclorotiazida o espironolactona. Es mucho más eficaz y eso se debe al sitio de acción, ¿no? Furosemida pues actúa en el asa, ¿no?, modificando un 25% de la reabsorción de sodio, mientras hidroclorotiazida y espironolactona actúan en túbulo contorneado distal y ahí solamente se moviliza 5% de sodio. En cuanto a la seguridad, ¿no?, entonces hay algunos efectos adversos porque se produce hipovolemia, pues la hipotensión ortostática, el paciente se para y de repente siente que pierde la conciencia, ¿no?, se desmaya porque hay hipoperfusión al sistema nervioso, ¿no?, hipotensión ortostática debido a una hipovolemia generada por la furosemida. Puede hacer que se produzcan varias ¿no?, hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia, ¿no?, hipocalcemia inclusive. Entonces hay desequilibrio con el uso de dosis altas o de tiempo prolongado de furosemida. Y esto es un efecto reversible, pero que puede encontrarse, ¿ya? Se acumula en la endolinfa, entonces puede
generar ototoxicidad, puede alterar la audición, de forma reversible la mayoría de las veces, salvo que se combine con aminoglucósidos. Si se combina con aminoglucósidos, ahí sí el paciente puede tener problemas de sordera. Con la digoxina hay más riesgo de toxicidad, con los hipotensores mayor riesgo de hipotensión, ¿no? Y los AINES interfieren con su efecto. En la insuficiencia hepática severa no debe usarse porque la hipopotasemia desencadena encefalopatía hepática, entonces hay que tener cuidado por ahí con la furosemida, ¿ya? En la insuficiencia hepática severa. Y en la parte inferior están las dosis. En cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, hemos querido dejar la figura para recordar que la aldosterona lo que hace es aumentar la expresión de canales de sodio y potasio, aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y aumentar el ATP también. Entonces lo que hace la aldosterona es favorecer la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Cuando usamos diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, bloqueamos al receptor de la aldosterona, entonces ya no se producen estas proteínas inducidas por aldosterona, ya no hay retención de sodio sino pérdida de sodio, ya no hay salida de potasio sino retención de potasio. Entonces lo que muestra la figura es la acción de la aldosterona, pero lo que hace el espironolactona es algo totalmente opuesto, ¿no? O sea, evitar que se reabsorba sodio y evitar que se retenga potasio, ¿no? Entonces, o que se elimine potasio, perdón, ¿no? Evitar la reabsorción de sodio y evitar la eliminación de potasio. Por eso dice diurético ahorrador de potasio, ¿no? Esa característica acción del espironolactona. Y entonces es un antagonista de la aldosterona. El problema es que su inicio de acción es lento, ¿no? Como actúa a nivel transcripcional, como para ejercer su efecto requiere que se bloqueen los receptores de aldosterona, entonces su efecto se inicia en 1 a 2 días y el máximo se alcanza recién después de 48 horas. Entonces tiene un inicio de acción lento. Es adecuado cuando hay hiperaldosteronismo secundario, como en la insuficiencia cardíaca, como en el síndrome nefrótico, en fin. Cuando hay hiperaldosteronismo es adecuado, pero no olvidar que el efecto es lento, pues, ¿no? Y es menos eficaz que la furosemida. Furosemida produce mucha más diuresis y empieza mucho más rápido a actuar. Dentro de su RAM, reacciones adversas, hay que recordar la hipercaliemia. Puede producir una hiperpotasemia importante. Puede producir dolor mamario también, porque bloquea algunos receptores de estrógenos, ¿no? Puede afectar también receptores de andrógenos y puede producir dolor mamario. Y va a disminuir la eliminación de warfarina, ¿no? Va a aumentar los efectos del IECA, ¿no? Los IECA retienen potasio, la espironolactona también, y puede alterar la eliminación renal de digoxina, ¿no? Está contraindicado en la insuficiencia renal aguda. Esas características de este medicamento. En cuanto a los beta bloqueadores, en la insuficiencia cardíaca se pueden usar beta bloqueadores para tratar de reducir un poco el exceso de actividad adrenérgica que está actuando sobre el corazón. Hay dos grupos, ¿no? Los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Cuando hablamos de cardioselectivos, por ejemplo, el atenolol, es decir, que tiene una afinidad bastante aceptable para el receptor beta 1, mientras que cuando hablamos de no cardioselectivos estamos hablando del propranolol, pues pueden actuar en beta 1 y beta 2. Entonces eso es importante porque si hay un paciente asmático, un asmático en general no debe recibir ningún beta bloqueador. Pero en el peor de los casos, digamos que tuviera que recibir alguno, ¿no? Tendría que ser un cardioselectivo, que es el que tiene efecto sobre beta 1 y no tiene efecto sobre beta 2, ¿no? Pero la idea es que en general no debe recibir un asmático beta bloqueadores. Y algunos de los beta bloqueadores tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Eso quiere decir la actividad simpático-mimética intrínseca, que son agonistas parciales, o sea que no bloquean totalmente, que pueden estimular aunque sea ligeramente, ¿no? Eso se llama actividad simpático-mimética intrínseca. Ahora, ¿en qué casos se usan beta bloqueadores? En personas jóvenes, sobre todo con altos niveles de renina, ¿no? Porque al bloquear el receptor beta disminuye la producción de renina. La renina es estimulada por receptores beta 1, entonces al ser bloqueados ya disminuye la secreción de renina, ¿no? El que tienen un aumento también el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, el que tienen cardiopatía isquémica porque hay un alivio del esfuerzo del corazón, ¿no? Y en los pacientes que están con problemas de ansiedad e hipertiroidismo para bloquear el excesivo
estímulo que produce la adrenalina, ¿no? No deben usarse en bloqueo auriculoventricular, no debe usarse en asmáticos, en pacientes que tienen problemas de circulación de miembros inferiores, pueden producir sedación, impotencia porque bloquean los receptores beta 2 que tienen que ver un poco con la dilatación de los cuerpos cavernosos, y pueden también bloquear los receptores beta que producen glucogenólisis, entonces pueden agravar el riesgo de hipoglicemia en algún diabético. Un ejemplo de beta bloqueador, ¿no?, que es bloqueador alfa y beta, carvedilol, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca, ¿no?, una duración de acción prolongada, equivalente a otros beta bloqueadores. El riesgo de hipotensión siempre va a existir con los beta bloqueadores, sobre todo si es bloqueador alfa también, ¿no? O sea, produce una vasodilatación importante. Estos medicamentos como el verapamil o la digoxina producen bloqueo en la conducción y no pueden darse con carvedilol porque podríamos conducir a un bloqueo de rama, un paro cardíaco. Entonces no hay que dar medicamentos que tienen efecto bloqueador de la conducción con el carvedilol. Beta bloqueadores son característicos productores de bloqueo cardíaco, ¿no? En la insuficiencia cardíaca severa, descompensada, no se da carvedilol porque lo dejamos prácticamente sin la poca estimulación que tiene el corazón. Entonces ahí están contraindicados. No hay que dar en los asmáticos ni los que tienen insuficiencia hepática. Entonces los beta bloqueadores pueden usarse en pacientes con historia de infarto de miocardio con fracción de eyección menor de 40%, siempre y cuando no tengan insuficiencia cardíaca pues inestable, la insuficiencia cardíaca esté compensada, no tengan demasiado edema o demasiada hipotensión o demasiada insuficiencia renal. Si se desarrolla broncoespasmo hay que retirar el beta bloqueador, detenerlo. Si se desarrolla depresión severa, que puede darse en unos pacientes, también hay que suspender o detener el beta bloqueador. Un esquema de manejo para la insuficiencia cardíaca. ¿Con qué podemos empezar? Según lo que nos dice la referencia, con un diurético más un YECA, ¿no? Y dependiendo de la respuesta, considera el beta bloqueador. Si los síntomas persisten, entonces hay que pensar en antagonista de receptores de angiotensina 2 o en espironolactona, por ejemplo, ¿no? Por ahí en algunos pacientes de raza negra ha demostrado responder un poco mejor el isosorbide, la hidralazina. Si no persisten los síntomas, hay que valorar la fracción de eyección. Y si persisten los síntomas, ¿no?, pero no hay un aumento de la fracción de eyección, hay que hacer un electrocardiograma. Bueno, cuando la fracción de eyección está reducida, ¿sí?, entonces hay que colocar cardiodefibriladores, que esto ya no es medicamento, ¿no?, es una medida, un soporte casi quirúrgico, ¿no? Y si no es menor de 35% la fracción de eyección, entonces con eso es suficiente, con eso debe estar el paciente, ¿no? O sea, empezar con los YECA más los diuréticos, ¿no?, y ver la posibilidad de considerar un beta bloqueador. Ahora, cuando a pesar del uso de espironolactona los síntomas persisten y hay un QRS ancho mayor de 120, entonces hay que considerar algunas terapias de cardioversión, ¿no?, o considerar, pero si el QRS no es ancho, entonces recién ahí se puede considerar la digoxina, ¿ya? Entonces más o menos esa es la secuencia de manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿no?, para tener un protocolo básico de manejo. Los pacientes pueden requerir entonces como objetivo reducir los fenómenos congestivos, la restricción de sal y los fármacos correspondientes lo pueden hacer, mantener una contracción auricular y prevenir la taquicardia, ¿no? Entonces ahí ayudan sobre todo los beta bloqueadores, algunos bloqueadores de canales de calcio. Tratar y prevenir la isquemia miocárdica, los nitratos son importantes, los beta bloqueadores al aliviar, dijimos, este problema de estimulación cardíaca pueden ser útiles, ¿no?, para prevenir la isquemia miocárdica, como que reposa un poco el corazón. Igual los bloqueadores de canales de calcio dan alguna dilatación, y siempre hay que controlar la hipertensión. Hay diuréticos, hay beta bloqueadores, hay bloqueadores de canales de calcio, hay ECA y hay ARA2, ¿no?, dentro de los fármacos que se pueden usar para la hipertensión. Para ir terminando esta parte, entonces en los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo, ¿no?, entonces hay que considerar la trombólisis, ¿no?, en infarto de miocardio en base a la valoración de algunas variables, ¿no?, las variables, ¿no?, que van a identificar pacientes, ¿no?, con síndrome coronario agudo que están en riesgo de muerte, que tienen riesgo de otro infarto o de una isquemia recurrente.
son los que tienen estas variables que están acá, ¿no? La edad, ¿no? La enfermedad coronaria conocida, el uso de aspirina en los días previos, la elevación del segmento ST, ¿no? La presencia de algunos marcadores. Entonces, dependiendo del número de variables que posean, pueden ser de alto riesgo o considerarse de bajo riesgo. Ahora, las estrategias para el manejo de los síndromes coronarios agudos incluyen una iniciación inmediata, pues, de beta bloqueadores. Han demostrado reducir la mortalidad, ¿no? Y reducen la incidencia de isquemia recurrente, ¿no? La nitroglicerina o otros nitrovasodilatadores también pueden ser eficaces. Ahí está cuándo debe iniciarse, la duración que debe tener. Los bloqueadores de canales de calcio tipo diltiazem o verapamilo, ¿no? Entonces puede reducir el riesgo de isquemia recurrente o infarto de miocardio. Entonces, algunas medidas para reducir el proceso de isquemia o de angina que tiene el paciente. Importante acompañar siempre el tratamiento para el síndrome coronario agudo con las estatinas, ¿no? De tal manera que reduzcan el riesgo de isquemia, ¿no? Atorvastatina, en fin, y las dosis altas son más eficaces en este efecto que las dosis bajas. Fármacos antiagregantes plaquetarios, ¿no? Tanto aspirina como clopidogrel son fármacos importantes que reducen el riesgo de muerte, de infarto de miocardio, ¿no? La heparina convencional, hay heparina convencional y heparina de bajo peso molecular, como fármaco anticoagulante, también tiene efectos beneficiosos. En los pacientes de alto riesgo, ¿no? Que la medida anterior era en los pacientes de bajo riesgo, en los pacientes de alto riesgo, entonces las medidas son similares, ¿no? Y consideran ya un manejo invasivo, aparte de las medidas que tienen que ver con fármacos antianginosos, estatinas, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Anticoagulantes que pueden ser heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. También hay que considerar ya un manejo invasivo, ¿no? Una terapia de revascularización para prevenir el riesgo de infarto de miocardio. Un poquito lo que sería el diagnóstico, estableció el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento ST. La idea es que se haga un manejo precoz, ¿no? Con la intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces eso es lo que ha demostrado, pues, tener mayor eficacia, ¿no? Si el centro tiene capacidad para intervención coronaria percutánea, antes de los 60 minutos es lo más ideal, ¿no? Para producir una respuesta apropiada. Si se puede hacer, pero va a requerir por lo menos 2 horas entre el que el paciente es trasladado, ¿no? Hasta que se puede aplicar el procedimiento, entonces de todas maneras debe intentarse, ¿no? Pero si no, porque la distancia no lo permite, entonces se sugiere, pues, el tratamiento con fibrinolíticos, ¿no? La administración de alteplasa, la administración de streptokinasa, ¿no? Y luego que sea trasladado a un centro donde sea posible la intervención coronaria percutánea, tendrá que hacer ya una valoración el cardiólogo para ver si recurre a una angiografía, en fin, para ver la decisión que va a tomar. Entonces, la intervención coronaria percutánea definitivamente ha mostrado su utilidad dentro de las primeras 2 horas, ¿no? Particularmente en la primera hora. Y si no es posible hacerla, una de las formas de manejar al paciente de forma precoz es con fibrinolíticos. Entre los fibrinolíticos que tenemos, ¿no? Tenemos la alteplasa, ¿no? Hay también reteplasa, hay tenecteplasa, que son activadores, ¿no? del plasminógeno, ¿no? Son fármacos que van a generar plasmina y la plasmina va a disolver la fibrina, ¿no? Son fibrinolíticos, pues, ¿no? La streptokinasa como que ha demostrado menos seguridad. La tendencia es a usar alteplasa o alguno de estos activadores de plasmina, ¿no? Activadores de plasminógeno más modernos. Algunas contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico a tener en cuenta, sobre todo las hemorragias o los traumas recientes, ¿no? Y algunas relativas, como los antecedentes isquémico transitorio, ¿no? El uso de anticoagulantes orales, una hipertensión severa, una enfermedad hepática avanzada, que ya son contraindicaciones relativas. Lo importante en todo caso serían los absolutas. Y en términos de fenómenos de vasodilatación coronaria,
Entonces nosotros ya habíamos hablado de que el aumento del GMP cíclico, que activa la proteína quinasa G, favorece pues la relajación del músculo liso, y eso es útil en la enfermedad coronaria, en la angina, ¿no? O también puede servir para otras modificaciones que están ahí descritas. La nitroglicerina, generadora de óxido nítrico, reduce la precarga porque produce una vasodilatación venosa, ¿no? Reduce el trabajo cardíaco y disminuye el consumo de oxígeno, ¿no? El inicio, que es rápido, y si es por vía endovenosa, obviamente es más rápido todavía, ¿no? Pues si en 20 minutos por vía oral. Hay administración transdérmica, que tiene un 70% de biodisponibilidad, o sea, más o menos el 70% del medicamento se absorbe en parches transdérmicos. Algunos efectos adversos, algunas interacciones, aumenta el riesgo de hipotensión, ¿no? Está contraindicado en el infarto de miocardio con hipotensión, ¿no? En el choque, ¿no? Todos los fenómenos en los que pueda reducirse pues la volemia efectiva, ¿no? O la presión de llenado efectiva. Algunas características de los nitratos, ¿no? Tienen una relación inversa con el diámetro vascular, eso es importante. Conforme el vaso sea más delgadito, mayor grado de dilatación va a haber, y eso garantiza un poco el flujo sanguíneo coronario. Si se produce una disminución del volumen telediastólico ventricular, o sea, el volumen que llena el ventrículo al final de la diástole, entonces al haber menos volumen de líquido va a haber menos compresión sobre la pared del ventrículo, entonces también por ahí se va a generar una vasodilatación indirecta que es beneficiosa, por menos volumen de sangre que comprima las paredes ventriculares, ¿no? El flujo se redistribuye desde el epicardio al endocardio, mejora entonces la irrigación de este último, y el tono, el grado de contractilidad vascular coronario también se reduce, y el efecto sobre la demanda de oxígeno se ha descrito. Bloqueadores de canales de calcio de tipo L, que van a reducir el calcio que participa en la contracción del músculo liso. Dentro de estos antagonistas de calcio están los dihidropiridínicos, como nifedipina, isradipino, amlodipino, ¿no? Son vasodilatadores arteriales, producen también dilatación coronaria, reducen la poscarga, disminuyendo la llamada presión telediastólica. Entonces, al reducir la resistencia que hay que vencer, también se reduce la presión de fin de diástole, parecido a lo que sucedía con los nitrovasodilatadores. Y al reducir la presión de fin de diástole, entonces como que el flujo por las coronarias mejora, ¿no? El verapamilo y el diltiazem, aparte de ser vasodilatadores arteriales, también son reductores de la conducción en los nodos, entonces disminuyen la frecuencia cardíaca y el inotropismo positivo, ¿no? Entonces aumentan el tiempo de perfusión diastólica al enlentecer la frecuencia cardíaca, como que aumentan la duración de la diástole y el flujo sanguíneo mejora, ¿no? Y tienen además algunos efectos antiarrítmicos y antiateromatosos que pueden ser beneficiosos. Entonces, las terapias con dosis altas de estatinas han demostrado pues reducciones más importantes en los niveles de colesterol LDL. Ahí están los niveles de atorvastatina recomendados, ¿no? Por el Colegio Americano de Cardiólogos, la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? Entonces, hay una tendencia a trabajar o a sugerir en pacientes de riesgo, sobre todo, ¿no? En pacientes que han tenido infartos o insuficiencia cardíaca, una terapia con estatinas con dosis más altas, en el intento de reducir en mayor proporción los niveles de colesterol. Los beneficios de reducir o controlar los niveles de colesterol están pues en reducir la inflamación, la colagenasa, ¿no? Incrementar los niveles de colágeno intersticial, bajar las LDL oxidadas, o sea, hay beneficios importantes del control de el colesterol y de los triglicéridos a nivel sistémico, ¿no? Y finalmente sabemos que se colocan stents, ¿no? Se colocan dispositivos que permiten la recanalización de las arterias coronarias. Eso se hace pues en nuestro medio, aunque en hospitales especializados, ¿no? Como el INCOR. El problema que se encontraba era que con el paso del tiempo los stents se iban obstruyendo. Entonces hay stents un poco más modernos que liberan medicamentos, que liberan algunos fármacos
que tienen efectos inmunomoduladores antiproliferativos que reducen las mitosis, ¿no? El paclitaxel, por ejemplo, que es un fármaco antineoplásico en realidad. Entonces, al incorporar al stent, ¿no? Al dispositivo de recanalización, al incorporar a estos medicamentos que tienen efectos antimitóticos, entonces han permitido, ¿no? Prolongar el tiempo de duración del stent y reducir el riesgo de obstrucción. Bueno, hasta ahí sería la parte de cardiovascular.